$600 millones habría llegado el costo de una propuesta para cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba. La Casa Blanca lo consideró costoso y rechazó el plan, lo que representa un retraso a una de las promesas que hizo el presidente Barack Obama en el 2008. El gobierno de Estados Unidos rechazó un plan elaborado por el Departamento de Defensa para cerrar el penal de Guantánamo, al considerarlo demasiado costoso, según publicó el diario The Wall Street Journal. De acuerdo con el rotativo neoyorquino, la propuesta presentada por el ministerio estadounidense ascendía a $600 millones, una cifra considerada excesiva por la administración que dirige el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. De estos 600 millones, para cerrar la polémica cárcel, 350 habrían ido destinados a la construcción de un nuevo penal en territorio estadounidense, para trasladar a los presos considerados de mayor riesgo. El rechazo al plan presentado por el Departamento de Defensa supone un nuevo obstáculo para una de las prioridades de Obama antes de que termine su mandato, el cierre de Guantánamo, una promesa que ya hizo en su primera campaña electoral hacia la presidencia en 2008. Sin embargo, su intención se encontró desde el principio con la oposición del Congreso, especialmente entre los republicanos, que rechazan la transferencia de los presos a las cárceles dentro de Estados Unidos. El costo anual de operar Guantánamo, donde permanecen 107 presos, es de $400 millones, mientras que el de la nueva cárcel, que el Departamento de Defensa propone construir en suelo estadounidense, sería de 300. El pasado 25 de noviembre, Obama firmó una ley de presupuesto para defensa de más de $600 mil millones, pese a que contiene restricciones a la transferencia de presos de Guantánamo a territorio estadounidense, lo que ya obstaculizó directamente su objetivo de cerrar la penitenciaría. La cárcel de Guantánamo llegó a albergar 800 presos poco después de su apertura, ordenada por el entonces presidente estadounidense George W. Bush, tras los atentados terroristas el 11 de septiembre de 2012 en Estados Unidos. Bueno, en este caso de Guantánamo, esta cárcel estadounidense ubicada en Cuba, parece ser una de las promesas más difíciles de cumplir para Barack Obama. Exactamente, y en relación con eso hace poco salió un reportaje en New York Times muy interesante, que un expreso de Guantánamo, afgano, está ahora en Afganistán combatiendo a los talibanes y con su grupo, tiene un grupo, una milicia propia, y está siendo ayudado por Estados Unidos, ¿no? O sea, así como efectivamente han habido algunos de los presos que han estado en Guantánamo que después, cuando han sido liberados, se han otra vez, digamos, metido en el yihad, en este caso fue al revés, ¿no? Fue una persona que fue a combatirlos, ¿no? Interesante, pero efectivamente, como dices, es una promesa que todavía pues parece que no la va a cumplir Obama, porque ya no falta mucho para el término de su mandato, ¿no? Las instalaciones de la compañía estadounidense de alimentos Heinz, que hacen el ketchup, por ejemplo, entraron en revisión por órdenes explícitas del presidente Nicolás Maduro, quien ordenó también la detención inmediata de los gerentes en caso se detecte algún sabotaje de parte de la empresa. La popularidad del presidente Nicolás Maduro se encuentra bajo presión a puertas de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. A esto se suma la baja en el precio del petróleo, la inflación y la escasez de productos básicos. En ese contexto, el gobierno chavista quiere ganar puntos, aunque tenga que emplear una retórica amenazante, dirigida principalmente a quienes considera un enemigo, las empresas privadas, que para el régimen libran una guerra económica a través del desabastecimiento de alimentos, almacenamiento irregular, para desestabilizar al poder y perjudicar a la ciudadanía. Es por eso que Maduro ha ordenado la investigación y, de ser posible, la aprehensión de altos directivos de empresas como Heinz. Ahí estaba la empresa Heinz, no sé de quién es. Mañana se van a primera hora y revisan lo que está pasando en la empresa Heinz. Y si los gerentes están saboteando, aquí está el jefe de SEBIN, me lo meten preso ya. Ya basta de esta burguesía. Lo meten preso. Se lo presentan a la fiscalía, a todos los gerentes de esa empresa. Pero no es la primera vez que Maduro ataca al sector empresarial. En el pasado acusó al dueño de las empresas Polar de supuestamente esconder productos. Cualquier excusa es válida con tal de disfrazar la fuerte contracción económica del 2,3% en el PBI, según cifras del último trimestre del 2014. Así que no hay duda que el factor económico, el deterioro de las condiciones económicas de los venezolanos es el principal factor que promueve un cambio en el clima de opinión y de las preferencias electorales, al punto que se puede hablar ya concretamente, con base empírica, con evidencia empírica en mano, de un tipping point, es decir, de un punto de inflexión genuino que ha remodelado el clima de opinión
y las perspectivas electorales de cara a la próxima consulta. A falta de garantías en los próximos comicios, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática solicitó a los militares garantizar los resultados electorales, pedido que fue interpretado por el ministro de Defensa venezolano como una intriga y ataque al debido proceso. Las tareas están delimitadas, no hay ambigüedad aquí en cuanto a las funciones de cada quien. Aquí el rector es el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada la acompaña en una operación, como bien lo dijo la presidenta, en una gran operación logística de custodia. Durante un acto público para presentar el llamado Plan República, que movilizará a 163.000 efectivos y 25.000 de reserva para estos comicios parlamentarios, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, reiteró que hará valer los derechos de los ciudadanos ante cualquier pretensión de desconocer la expresión soberana. No dudaremos de hacer valer los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos al confrontar cualquier amenaza o pretensión para desconocer la expresión soberana de nuestro pueblo. Mientras tanto, Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, llegó a Asunción para explicar a las autoridades paraguayas la situación que vive su país de cara a los comicios. Tras reunirse con los parlamentarios, sostuvo una reunión con el presidente Horacio Cartes. Como se recuerda, Paraguay es la única nación de Mercosur que no ha rechazado abiertamente la propuesta del electo mandatario argentino Mauricio Macri de analizar la cláusula democrática del organismo y suspender a Venezuela si el gobierno no libera a sus presos políticos. Recordamos que las elecciones legislativas en Venezuela son este domingo y a quien escuchábamos hablando, a Tibisay Lucena, es uno de los personajes más controvertidos y ella es la máxima representante de las instituciones electorales en Venezuela y fue a quien el secretario general de la OEA le dirigió una carta bastante fuerte. Exactamente, ¿no? Y hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en el, digamos, a nivel internacional con respecto a Venezuela, ¿no? Digamos, más presión. Efectivamente, uno de los casos más llamativos es el de la OEA, ¿no? Secretario General de la OEA. Ahora, uno ve lo que está pasando en Venezuela en la campaña electoral y la gran movilización que tiene el gobierno para tratar de evitar la derrota, donde incluso se están regalando, además en actos absolutamente públicos, televisores, lavadoras, además, por supuesto, de comida y una serie de... O sea, se están haciendo una serie de actos proselitistas desde el Estado, como una manera pues desesperada de intentar frenar lo que aparentemente sería una derrota bastante contundente, ¿no? Y declaraciones como las que comentamos hace un instante, ¿no? Que Maduro ha dicho que la oposición está aplicando técnicas psicológicas para provocar colas. Sí, digamos que creo que forma parte, podría hacerse un diccionario de frases de ese tipo del gobierno venezolano, en particular de Maduro, pero bueno. ¿Qué se puede decir? En Venezuela se habla de maduradas. Estaremos pendientes de las elecciones. Y hablabas también de cómo ha cambiado el panorama internacional. Bueno, ya Itamaraty, la Cancillería brasileña fue más dura con respecto al caso venezolano, pero también está complicada la situación para Dilma Rousseff, más complicada aún, sí. Cuando parecía que el impeachment había quedado suspendido, el pedido de juicio político en su contra, el presidente de la Cámara de Diputados, su ex aliado, ha aceptado un pedido de juicio político en contra de Dilma Rousseff. Ahí vemos el cable de la agencia France Press. Última hora, el jefe de la Cámara de Diputados de Brasil aceptó el pedido de impeachment o juicio político contra Dilma Rousseff. Y lo peculiar de este pedido, además de quien lo acepta, que luego conversaremos de eso, es que ha sido hecho por un fundador de una figura muy importante del Partido de los Trabajadores, Bicudo, un jurista, Helio Bicudo, y ha sido el único pedido de impeachment que ha sido aceptado por Eduardo Cunha. Ahora, hablemos un poco de Eduardo Cunha y quién es este personaje también. Que también él está cuestionado, ¿no? Él efectivamente rompió con el gobierno, en realidad porque también las investigaciones lo estaban alcanzando, ¿no? Y él vio que había una maniobra por parte del gobierno para, atacarlo. Entonces, no es una persona pues que pudiera considerarse que está libre de toda sospecha, sino todo lo contrario. Unas cuentas en Suiza sospechosas. Exactamente. Entonces, él tiene también mucho que explicar. Y esto aparentemente pues ya forma parte, digamos, más que una preocupación por la situación, digamos, en todo caso de Dilma Rousseff,
vendría a ser aparentemente, forma parte de la guerra política, si se quiere, que hay en Brasil, ¿no? Y hasta qué punto también es una transacción política, un salvavidas, en su propio caso, al darle la razón a la oposición, el PSDB, para mantenerse en el cargo y de alguna manera buscar también impunidad, ¿no? Exactamente, sí. Una pausa y volvemos con más.